Muy buen día a todas, a todas y a todos. Estamos muy contentos también de continuar en esta fiesta de las ciencias y las humanidades que organiza la UNAM. Es la 10ª edición y en esta ocasión está dedicada al tema de la ciencia y el deporte. Como ya sabemos, es una actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de géneros. Esta plática será grabada, entonces después les daremos más indicaciones sobre las grabaciones. Y primero me presento. Soy Itzel Gómez, soy periodista de ciencia, de salud, de medio ambiente, soy de casa, estudié en políticas polacas, fui becaria y tesista también en la DGDC de la UNAM, donde creamos el Laboratorio de Periodismo de Ciencia, entonces también les invito a que puedan visitar nuestro espacio virtual. Y actualmente estoy trabajando en una ONG internacional que se llama Climate Tracker, que se dedica a fortalecer y mejorar el periodismo climático, y soy reportera de Canal 11, nuestra televisión pública. Les voy a también a dar la dinámica de este conversatorio. Vamos a tener dos partes. La primera parte va a ser 60 minutos de exposición por parte de nuestros panelistas y vamos a tener 30 minutos de preguntas. Entonces, les recordamos que pueden enviar todas sus preguntas, dudas, comentarios a través de nuestras redes sociales, que puede ser a través de Facebook, Twitter, de las redes sociales de la DGDC, de la UNAM, o también pueden escribirnos a el Museo Universo, nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, @DGDC, @Universo Museo. Y también si tienen algunas dudas o les pareció importante alguna frase que haya dicho algún ponente, pueden también utilizar nuestro hashtag que estamos utilizando ahorita en la fiesta, es hashtag fiesta CIH. C va en altas al igual que H. Vamos a tener también en la ronda de las exposiciones, en una primera ronda van a tener cada uno de nuestros participantes un tiempo de 7 minutos para hacer su planteamiento central. Después vamos a tener otra ronda más de 5 minutos donde vamos a discutir y dar seguimiento a los planteamientos de cada uno de ellos y ella. Y finalmente pasamos a las preguntas. Y bueno, voy a darle paso también a la lectura de las semblanzas de cada uno de los panelistas quienes nos acompañan el día de hoy. Y empiezo con Fabián Mejía Zúñiga. Él es licenciado en hidrobiología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desarrolla como coordinador del área de calidad del agua en el programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM. Es el PUMAGUA. Ha participado también en eventos de difusión de educación ambiental y manejo de recursos naturales, especialmente en el sector hídrico. También participó en la elaboración de contenido enfocado al uso eficiente del agua. Muchas gracias, Fabián, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a ti y buen día a todos los participantes. También tenemos la presencia de José Luis Maldonado García. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Ciencias en Inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y actualmente es alumno doctoral en la NCB y el Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría. Su línea de investigación son las interacciones neuroinmunes endocrinas en depresión, fibromialgia, esquizofrenia, estrés y enfermedades infecciosas. También es profesor de inmunología de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina. Es revisor científico de varias obras médicas en la editorial Wolters Kluwer. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos también el día de hoy. Hola, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a toda la audiencia. También contamos la presencia con Ramiro González. Él es profesor, investigador y divulgador de la ciencia, doctor en ciencias biomédicas también por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es docente del Complejo Nororiental Campus de Ciutlán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el área de Ciencias de la Salud. Realiza divulgación de la ciencia en redes sociales, en Facebook, Compartiendo Ciencia MX y en Instagram, Bad Microbios.
Muchas gracias, Ramiro, por estar con nosotros. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, compartir y también pues aprender en este excelente evento. Gracias. Gracias. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a Rebeca Camacho. Ella es licenciada en nutrición y es académica de la UNAM desde hace 30 años. También es profesora en la especialidad de medicina del deporte y profesora en la especialidad de enfermería de cultura física y deporte. Desde hace 30 años ha sido nutrióloga, responsable de equipos representativos de la UNAM. Muchísimas gracias, Rebeca. No te escuchamos, Rebeca. Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Buenos días a todos. Muchas gracias. Sí, bueno, pues empezamos y damos inicio también a nuestro conversatorio. La idea es que platiquemos, entonces siéntanse con la libertad de preguntar, igual nuestros panelistas, de poner ejemplos, de preparar esto que ya prepararon, que también sea dinámico. La idea es justamente ir resolviendo las dudas. Como todos sabemos, cuando hacemos ejercicio o alguna otra actividad física, sudamos y hay personas que sudan más que otras. También además de ser periodista, soy bailarina, en mucho tiempo bailé danza clásica y actualmente danzo, bueno, es música africana. Del sur del continente, específicamente de Mozambique. Entonces, bueno, vemos que el cuerpo tiene muchísimo movimiento y hay personas también que no sudan, ¿no? O que sudan poco. Pero bueno, eso vamos a ir tratando ese tipo de preguntas, al igual de qué significa estar hidratado o hidratada, qué pasa si mantenemos nuestro cuerpo bien hidratado, cuáles son los procesos bioquímicos que están involucrados al momento en el que hacemos ejercicio y cómo podemos estar mejor hidratados, cómo medimos también la hidratación, que lo vamos a ver también con Rebeca. Entonces, les voy a pedir también a nuestros panelistas que yo voy a tomar el tiempo, van a tener, les recuerdo, 7 minutos en esta primera ronda. Si alguien se llega a pasar, voy a interrumpir amablemente para que ustedes puedan ir cerrando la idea. Y empiezo con el orden en el que los presenté. Entonces, por favor, le pido a Fabián que inicie. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, sí, escuchando es muy importante esta parte de la hidratación en las actividades físicas. Nosotros por parte de Pumagua estamos muy interesados en que la comunidad utilice los dispensadores con los que cuenta la universidad. Esto una parte para evitar el consumo de agua embotellada, ¿no? Que si bien es una opción de todas las personas de la Ciudad de México para consumir esta parte de agua necesaria para el organismo, en Ciudad Universitaria somos muy afortunados, ya que contamos con estos dispositivos que proveen agua, ¿no? Para estas situaciones. Hay que mencionar que esta agua que tenemos en Ciudad Universitaria se extrae directamente aquí mismo. Digamos que tenemos 3 pozos ubicados dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria con agua de muy buena calidad, la cual cumple con normativas nacionales. Esta agua ya sabemos que es de muy buena calidad al ser extraída de estos pozos profundos que tenemos. Sin embargo, por método de normativas, se trata con un proceso de desinfección por cloro. Esto para garantizar que la calidad del agua que se extrae se preserve hasta los sitios de consumo. Mencionamos que en las actividades deportivas es muy importante esta cuestión de la hidratación. Y déjame comentarles que tenemos alrededor de un conteo de 43 dispositivos ubicados en recintos deportivos, campos de fútbol como pumitas, áreas de encuentro social entre los compañeros como el frontón cerrado. Todos estos recintos deportivos cuentan con algún dispositivo para abastecernos de esta agua, ¿no? Si bien sabemos que no solo el consumir el agua nos provee de esta hidratación, sino también el consumo de algunos minerales, ¿no? Que vienen presentes en esta agua desde su extracción. Si bien está la posibilidad de consumir agua embotellada para realizar este proceso de hidratarnos, de consumir el agua, pero
hemos visto muchas publicidades en las cuales mencionan que el agua no trae nada, ¿no? Digamos, es un eslogan muy marcado, ¿no? Que es agua y solamente es agua. Sin embargo, requerimos algunos minerales que estuvieran presentes en el agua para esta funcionalidad del cuerpo, del organismo. Aquí en el agua que se ha extraído, presentamos algunas concentraciones, digamos, de minerales básicos como sodio, algunos cloruros, carbonatos, muy similares a lo que vendrían siendo algunas bebidas energéticas, como, no sé, no quisiera decir marcas, pero creo que todos los conocemos. Estos parámetros que nosotros medimos para garantizar que el agua es saludable para la comunidad son muy similares a estas marcas que nos engañan o nos quieren mencionar que es muy buena su producto, ¿no? De esta parte es lo que nosotros queremos en Pumagua, que los usuarios de toda la universidad tengan la certeza de que esta agua va a ser benéfica para su organismo, no solamente es consumir el agua simple sin nada, sino que estos requerimientos básicos de sales, de iones que están presentes, van a hacer que sea algo, un presente como un valor nutricional aparte de consumir el agua. De aquí que sea de gran importancia que se ubiquen estos dispositivos cerca de las áreas de deporte. Digamos, nosotros tenemos contabilizados estos 43 dispositivos que se encuentran ubicados en distintas áreas, donde inclusive personas que no estén realizando las actividades pueden acceder y tomar de este líquido, ¿no? No tenemos restricción alguna sobre consumo. Otra parte que es muy importante mencionar es que a través de la disposición de estos dispositivos que proveen el agua, se ha notado un consumo mayor por parte de los universitarios. Digamos que ya no es tanto el desecho que se genera acerca de agua potable. Ahora ya la mayoría podemos tener un cilindro rellenable, el cual podemos usarlo las veces que deseen, y así evitamos un desecho, ¿no? Que es un producto que es un problema para el medio ambiente, ¿no? Gracias, Fabián. Recuerdo que le llaman también fuente de nubes, ¿no? Ese es un dispositivo que se llama jugo de nube. Ah, Igual jugo ese de nube. dispositivo está. Sí, sí, sí. Sí. Igual monitoreamos por nuestra parte de calidad del agua, que es esta agua que proveen estos dispositivos, pues es de muy buena calidad, y le invitamos a la comunidad a que hagan uso de ellos. Claro, y sobre todo porque aborda dos elementos fundamentales, la salud y el medio ambiente, y eso me encanta porque también el uso de botellas, pues como todos sabemos, hay una gran cantidad de plásticos que se utilizan y eso es dañino, hay muchísimo gasto energético involucrado en la producción de plásticos de un solo uso, entonces eso nos ahorra bastante. Y también, pues nosotros fomentar esa cultura como universitarios, universitarias que somos y poco a poco irlo cambiando, ¿no? Por lo general las personas, no sé si les ha pasado, cuéntenos también en los comentarios, que llevan su termo y si alguien les ofrece agua embotellada y ustedes lo rechazan, les parece raro. Creo que a partir de esas acciones podemos ir cambiando también la manera en la que las personas estamos habituadas, ¿no? El preguntarnos por qué hacemos las cosas de esa manera. Y me parece que tener con 143 dispositivos en Ciudad Universitaria, eso pues nos ayuda muchísimo. Y también, Fabián, todavía tenemos 2 minutitos. Si nos puedes contar más, ¿cómo es que miden la calidad del agua? ¿Cuáles son los indicadores que ustedes miden? Ok. Bueno, nosotros contamos en el Instituto de Ingeniería, que es donde creció el programa Pumagua, contamos con un sistema de monitoreo en tiempo real que está monitoreando lo que vendrían siendo sólidos disueltos totales, que es un parámetro que garantiza la calidad del agua, ya que en estos sólidos es donde se encontrarían los minerales presentes de los cuales hablamos, ¿no? Que están disueltos en el agua. Tanto sólidos disueltos, también se mide el pH, que es un valor muy, muy noble que tenemos aquí en Ciudad Universitaria. Estos valores siempre se han preservado entre 7 y 7.5 en la escala de pH, que digamos que es una escala neutra, que es muy benéfica para el organismo.
También medimos lo que, como comenté anteriormente, el proceso de potabilización del agua se lleva a cabo a través de la desinfección por cloro. Medimos un residual de cloro libre, que se llama, para garantizar que desde el sitio de extracción hasta un sitio más alejado de consumo, que vendría siendo algún dispensador de un área deportiva muy alejada, preserve esta calidad, ya que si no lo tuviese, podría haber un crecimiento de alguna bacteria, digámoslo así, algún organismo que pueda hacer algún daño a la salud de los usuarios. Este monitoreo es periódicos constantes, cada 5 minutos nos está evaluando la calidad del agua. A pesar de esto, nosotros semanalmente visitamos los sitios de consumo. Tenemos algunos chicos que realizan recorridos, van a los sitios de estos dispensadores, despachadores o bebederos y analizan que el agua se encuentra en buenas condiciones. Aparte de realizar estos análisis, tenemos la tarea de difundirlos, porque no solamente es analizarlos y quedarnos con la información. Una parte de la que hemos visto que ayuda a los usuarios a tener esta garantía o esta certeza de que el agua es benéfica para ellos, es la difusión de los resultados. Por eso es que en algunas ocasiones pueden llegar a notar que los dispensadores tienen alguna ficha de calidad del agua, que la llamamos así, que es un semáforo de garantía de calidad, ¿no? Digamos, obviamente el verde es que el agua es apta para uso y consumo humano, y estos monitoreos son constantes para garantizar que las fechas entre el consumo de un usuario al dispensador sea lo más pronto posible, y eso garantice y les dé la seguridad de consumirla. Hemos notado que a través de esta difusión de los resultados es como los usuarios se han animado un poco más a dejar atrás ese consumo de agua embotellada. Ahora ya está muy de moda que las personas adquieran un cilindro muy personalizado, ¿no? Ya no es como antes, que solamente había, perdón por la, cilindros los llamaban, que solamente era una botella X, ¿no? Ahora ya hay distintas materiales, colores, forma, y es muy agradable que la comunidad adquiera estos cilindros porque los hacen parte suya, ¿no? Ya lo adquieren como algo que no simplemente lo van a desechar, ¿no? Ya lo adquieren por bastante tiempo, y ese bastante tiempo los ayuda a cuidar esta parte del ambiente también. Muchísimas gracias, Fabián. Y resalto aquí 2 puntos esenciales que van muy enfocados con la responsabilidad. Una en el autocuidado y en saber qué es lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo, qué es lo que estamos consumiendo, y también hacer una analogía con lo que implementó el gobierno federal, con los sellos, la cantidad de sodio o de azúcar, ¿no? Entonces creo que con el agua es lo mismo. Cada que bebemos algo tenemos que saber qué es lo que estamos ingiriendo, y el otro tipo de responsabilidad también es el cuidado de esas botellas, ¿no? Porque obviamente también sabemos que el consumo a veces es innecesario. Me refiero a que hay personas que ahora, como ya está esta moda de voy a comprar mi cilindro, pues no solo tengo uno, tengo 2, tengo 4 y de distintos colores, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad va en distintos niveles, y esos niveles pues va también en función del conocimiento, y es también lo que queremos ahorita también discutir. Muchas gracias, Fabián, y te cedo la palabra, José Luis. Claro, muchas gracias. El agua es muy importante para el cuerpo humano. Seguramente han visto estos memes en redes sociales donde dicen, soy 75% agua y 100% tuya, bebé. Y eso es muy cierto, o sea, no está alejado de la realidad, porque cuando nacemos somos en 75% agua, y conforme nos vamos desarrollando y vamos creciendo, este porcentaje va bajando, no de forma significativa, pero al final seguimos siendo, tenemos un gran componente de agua. El agua es un líquido sumamente vital, y puede sonar un poco romántico decir que el agua es el líquido perfecto, es el agua, el líquido milagroso. Y es que desde el punto de vista bioquímico, nosotros mencionamos que el agua es el solvente universal. Esta capacidad es muy importante, porque dentro del organismo, esta gran cantidad de agua que nos forma no es de gratis. Realmente, una célula tiene mucha agua dentro de ella, pero también está rodeada de un ambiente acuoso. Al ser un disolvente universal,
permite darnos una de las funciones más importantes, que es la distribución de los nutrientes. Los nutrientes circulan a través de la sangre, después salen a través de los fluidos tisulares, y es gracias a esta capacidad de ser disolvente que permite hacer llegar todos los nutrientes que adquirimos a las células. Y lo mismo con los desechos, es un circuito que es bidireccional, recibo y libero. En este sentido, el agua está presente en todos los tejidos. Tenemos gran cantidad de agua en cerebro, corazón, pulmones, riñones e inclusive en el hueso. Uno pensaría que los huesos son órganos sólidos y que no tienen agua, pero también poseen agua. En este sentido, todos los solventes que trae el agua, que son los nutrientes, juegan un papel muy importante para el buen funcionamiento del tejido. La forma en la que el cuerpo regula la cantidad de agua que tiene se da a través del hipotálamo. Tenemos el centro de la sed, y este centro de la sed, que se encuentra en una estructura que es el hipotálamo, que se ubica dentro del cerebro, se encarga de estar censando cómo se encuentran los niveles de agua, de tal forma que cuando estamos perfectamente hidratados, no hay ninguna acción. Cuando empezamos a tener descenso en los niveles de hidratación o de agua, este centro de la sed libera una hormona que se llama hormona antidiurética. Y la forma en la que el cuerpo regula la permanencia de agua es a través de la orina. Cuando nosotros hacemos pipí, tenemos una consistencia. Esto no es orina, es un vaso con polvito Miguelito. Entonces tenemos esta consistencia. Cuando nosotros tenemos poca cantidad de agua, lo que hace la orina o lo que hace el riñón es reabsorber lo más que se pueda de agua. Y una forma en la que podemos darnos cuenta de la que no estamos perfectamente hidratados es justamente en la orina. Lo que vamos a tener es una concentración de solutos y vamos a ver que la concentración o el color se vuelve más fuerte y tiene un olor más penetrante. Por otra parte, dentro del agua tenemos una serie de elementos que son los electrolitos. Los electrolitos o las sales minerales juegan un papel muy importante, ya que muchas de ellas sirven para el correcto funcionamiento de las células, especialmente las del sistema nervioso central. Muchas gracias, José Luis. Recalco también aquí la importancia del autocuidado, ¿no? A través, por ejemplo, ya nos mencionaste un indicador, la orina. Hay que conocer también parte del funcionamiento corporal que tenemos, y la orina puede ser también un indicador en el cual podemos darnos cuenta que también o mal estamos hidratados. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el porcentaje, ahora que mencionabas de los huesos que tienen agua? ¿Cuál es el porcentaje de agua que tienen los huesos? Si no recuerdo, oscila entre un 15 y 20%, no estoy seguro, no recuerdo el dato. O sea, no es tan abundante como en el cerebro o el pulmón, pero sí posee una cantidad de agua. Sí. Y bueno, también si nos pudieras dar un poco más o explicar más acerca del hipotálamo, de cómo es que el cuerpo, cuando detecta que hay una deshidratación, y al ser el hipotálamo ese regulador, ¿qué tipo de señales manda o qué tipo de actividad hace el hipotálamo para realmente reconocer que hay una deshidratación en el cuerpo? Sí, básicamente el cuerpo tiene una serie de receptores sensoriales y el cerebro es el órgano maestro. Se encarga de estar sensando todas las señales que tenemos en el ambiente. Una de ellas son los niveles de hidratación. Entonces, cuando se detecta que tenemos una baja... Podemos verlo de diferentes zonas. Por eso me tengo que regresar a explicar algunas cosas. El agua circula a través de la sangre en los vasos sanguíneos. Entonces, a esto le llamamos volemia. Esta volemia se encarga de llevar los nutrientes a los distintos tejidos. Cuando nosotros tenemos una disminución en el volumen de la sangre, se traduce en que la volemia va a disminuir y hablamos de que tenemos una hipovolemia. Estas señales de hipovolemia mandan las señales hacia el hipotálamo. Lo que hace el hipotálamo es mandar una respuesta en forma molecular a través de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética termina viajando hacia los riñones, y los riñones cumplen con la función de estar filtrando todo lo que viene en la sangre. Si tenemos un exceso de líquido, la traducción es que vamos a tener un aumento en el volumen de la micción.
En ese sentido, cuando tenemos una un asunto o una cuestión de hipovolemia, se activan unas moléculas que se llaman acuaporinas, que lo que hacen es estar bloqueando la salida de agua, de tal forma que retenemos más y funcionalmente lo que vamos a tener como resultado es disminución en el volumen urinario, además de todos los componentes que tienen, y esto va a hacer que sea más concentrado, con un olor más penetrante, e inclusive cuando no tomamos agua de forma regular, lo que podríamos empezar a notar en los pacientes es que la cantidad de veces que van al baño a hacer micción disminuye considerablemente. Ok, y en ese proceso también están involucradas varias proteínas, ¿cierto? Sí. Ah, ok, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Les recuerdo también, si tienen algunas dudas, comentarios, pueden enviárnoslas a nuestras redes sociales y también en en Twitter y en Facebook. Y ahora doy paso a Ramiro, por favor, si puedes también prender tu micrófono y darnos tu charla. Hola, muchas gracias. Nuevamente, un gusto estar aquí con ustedes, escuchar y compartir un poco de esta información. Por un lado, pues quisiera retomar algunos aspectos de lo que comentaba José Luis, que es muy interesante desde el punto de vista fisiológico. Y yo quise abordar un poquito o iniciar un poco la parte como un poco filosófica del agua. Sabemos que es muy importante el solvente universal, como dicen, y aparte el medio de reacción de todas las reacciones bioquímicas del metabolismo de nuestro organismo y en general de los animales. Sin embargo, hay como niveles más profundos de por qué el agua es tan importante. Si pensamos en esta molécula de 3 átomos, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, tiene propiedades fisicoquímicas que son consideradas por los científicos como sorprendentes, dadas las características de que dos gases puedan unirse y finalmente formar un líquido con las características tan particulares, que por primera vez en 1781 Henry Cavendish es el primer científico que establece esta composición, y a partir de ahí viene una historia muy interesante de todo lo que se ha estudiado sobre el agua. En sí mismo, digamos que hay una rama de la ciencia que se enfoca solamente en las propiedades del agua y sus funciones en diferentes contextos. Y encontré una referencia muy interesante investigando un poco en bibliografía científica, y una idea que me llamó mucho la atención de un autor que se llama Martin Chaplin, que es un investigador experto propiamente en agua, es así como casi casi un gurú del agua en términos profundos de la ciencia. Y él dice que el agua podría ser considerada como la más importante de todas las moléculas biológicas. En nuestras clases de bioquímica, pues hablamos mucho de el ADN, las proteínas y diversas moléculas, y como que el agua es el medio en el que se desenvuelve, pero de hecho va más allá. El agua es propiamente como el entramado o el escenario en el que la vida es posible en el planeta. ¿Cómo podemos saber esto? Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que la molécula del ADN, la famosa doble hélice que descubrieron Watson y Crick en 1953 y Rosalind Franklin, por supuesto, parte de su estructura molecular se debe a la presencia de moléculas de agua a su alrededor que le permiten tener esa estructura de doble hélice. O sea, no es que el ADN en sí mismo tenga esa capacidad, sino es así porque hay un medio acuoso que lo permite. Por otro lado, y eso ya fue mucho tiempo después, hasta el 2002, se demuestra que el agua también es fundamental en la estructura tridimensional de las proteínas, que igual son elementos que escuchamos muchas veces, las proteínas, la nutrición, la función del cuerpo, pero el agua les da forma, permite estructuralmente que ellas puedan tener esa capacidad de actuar, ya sean enzimas o diferentes tipos de ellas, y todo esto es gracias a las propiedades físico-químicas del agua. Entonces, de entrada, es más allá que el medio de reacción, es como un entorno que permite la vida en el planeta, básicamente. Ahora, si pensamos en la célula que tiene una composición, una gran parte de agua, también otro dato que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, se ha observado que cuando una célula acumula más agua de lo normal, se ha podido establecer una asociación con la carcinogénesis, por ejemplo. Resulta que hay células cancerosas que acumulan más agua de lo que deberían, y esto puede acelerar su metabolismo.
Cuando hablamos de carcinogénesis, pues escuchamos muchos otros mecanismos, pero la verdad yo no había sabido al respecto de que la acumulación de agua pudiera tener algún efecto patológico y hay estudios que lo plantean. Entonces, aunque es tan importante, digamos que células malas pueden hacer un mal uso incluso del agua, ¿no? Beneficioso para ellas, malo para el contexto de la salud del cuerpo. Por otro lado, definitivamente en el tema de lo que estamos mencionando, es súper importante la hidratación en un contexto general porque ya en el términos del rendimiento deportivo se sabe que influye muchísimo en la capacidad, en la habilidad y en permitir el máximo rendimiento de los atletas. Y ahí tiene que ver con aspectos, por ejemplo, de que el agua ayuda a la termorregulación del cuerpo. Después de un ejercicio excesivo, se eleva la temperatura y las propiedades físico-químicas del agua van a permitir que a través de la sudoración se pueda pues liberar esa cantidad de calor, porque resulta que el agua absorbe una gran cantidad de calor para evaporarse. Entonces es algo que también está como parte de sus características químicas moleculares, por un lado. Y por otro lado, también es importante saber que en la reposición de los líquidos no basta solamente tomar agua, sino que definitivamente tiene que haber una combinación de esta agua, por ejemplo, con glucosa y con sodio, aunque se han evaluado varios iones, tipo sales, pero el sodio es así como el fundamental. No basta entonces considerar que el hecho de que estemos ingiriendo agua durante el día después del ejercicio o durante el ejercicio es suficiente, sino que se sabe que la combinación entre el sodio y la glucosa, aparte del medio acuoso, es lo que va a permitir una hidratación adecuada, sobre todo después de actividades físicas, y que de hecho hay bebidas diseñadas para este tipo de rehidratación efectiva. Y aquí es muy importante decir que estas bebidas, aunque tienen una connotación comercial, sí están basadas en evidencia científica muy sólida, donde si se compara hidratación solo con agua a con una de estas bebidas complementadas, digamos, o con otras bebidas, por ejemplo, jugos de frutas, sí hay una diferencia muy grande y son como las mejor diseñadas. Deben tener una cierta cantidad de carbohidratos, por ejemplo, del 6% de su contenido peso-volumen, 6% es una concentración adecuada de carbohidratos. En un jugo de naranja, por ejemplo, hay un 10%. O en una de estas bebidas de cola, por si a veces hay gente que dice, ah, pues tengo mucha sed, me tomo un refresco de cola, esas tienen un porcentaje mucho mayor que lejos de ayudar incluso a la hidratación podrían favorecer la deshidratación por la gran cantidad de carbohidratos que tienen. Y por otro lado, la concentración de sales. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, no sé qué tanto tiempo queda más, pero hay otro nuevo como conjunto de bebidas que son bebidas funcionales que entran en esta categoría de alimentos funcionales que se están poniendo mucho de moda y que estaba viendo que es un mercado multimillonario a nivel mundial, donde ya no nada más le ponen, digamos, electrolitos y glucosa, sino ya están adicionando aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, a base de omega 3, donde hay una cierta confusión porque mucha gente la está consumiendo porque asume que como son nutrientes le dan un beneficio, pero hay muchos estudios científicos de instituciones deportivas donde evalúan el rendimiento de atletas de alto rendimiento propiamente y no están viendo todavía exactamente que hay un beneficio. Entonces también debemos saber sobre esa nueva generación de bebidas funcionales, que algunas sí se tienen datos y en otras no es concluyente todavía para no caer, digamos, en estas modas o dinámicas de decir, ah, no, yo, no nada más basta la hidratación con las bebidas convencionales, ahora ya queremos un nivel mayor que suelen ser además más costosas y que no necesariamente van a representar un beneficio adicional, aunque es parte de la premisa de estas bebidas funcionales. En algunos casos no se ha demostrado completamente que esos nutrientes representen realmente el beneficio que están sugiriendo, por ejemplo.
Muchas gracias, Ramiro. Tocaste varios puntos y creo que también resalto esta importancia de no sustituir, ¿no? O sea, creo que también mucha gente y sobre todo en el ámbito de la publicidad cree que sustituye cosas, ¿no? O sea, debemos obviamente hidratarnos, el agua es primero y después sí puede haber este tipo de bebidas que son energizantes o con la mezcla de glucosa, sodio, pero como vemos, todo en exceso también altera en sí el estado de las cosas, ¿no? Entonces, más adelante, si tienen más preguntas, por favor, lleguen, escríbanlas y mándenlas también a nuestras redes sociales, porque también me parece que es un debate también muy importante que debemos tener y que debemos también hablar en torno a este tipo de bebidas. Y también otra cosa que resalto en la participación de Ramiro, sobre todo también porque has mencionado, Ramiro, que hablas del teatro de la vida, ¿no? Que el agua es el actor principal. Y eso lo vemos también en todos los niveles de formas de vida que tenemos, ¿no? Entonces, también pensemos, esto es en el cuerpo humano, pero en el medio ambiente, la función que cumple el agua en las distintas formas de vida, pues es esencial. Entonces, muchas gracias, Ramiro. Tocaste muchos puntos. Entonces, vamos a darle paso ahora a Rebeca. Si tienen dudas, también váyanlas guardando por ahí. Gracias, Rebeca. Buenos días nuevamente a todos. Bueno, pues lo que voy a empezar yo con esta charla es planteando por qué sudamos. Ya parte de las cosas que voy a decir, ya las han estado mencionando los otros panelistas, pero bueno, yo quiero enfatizar esto. ¿Por qué sudamos? Muchas veces las personas creen que sudamos, por ejemplo, en las dietas de reducción es muy común que la gente crea que sudamos para adelgazar, ¿no? Que cada que sudamos ahí perdemos grasa y eso es pues totalmente erróneo. Realmente sudamos para bajar, regular nuestra temperatura corporal y esa es la función del sudor. Es muy, muy importante. Déjenme decirles que, por ejemplo, cuando un cuerpo se ejercita, digo, y es más importante en el ejercicio, cuando el cuerpo se ejercita, el 80% de la energía que se gasta a la hora de hacer ejercicio, el 80% se va a transformar en calor. Esto, les pongo un ejemplo, si la persona gasta 500 kilocalorías por correr una hora, de esas 100 kilocalorías se van a usar realmente en el movimiento y las otras 400 kilocalorías se van a disipar como calor. Esto quiere decir que si la persona se está ejercitando y si ese calor no es eliminado, en 15 minutos se elevaría tanto el calor del cuerpo que se alcanzaría una temperatura letal. Nuestro cuerpo funciona entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Y si este calor no lo elimináramos, que se va generando, pues subiría tanto la temperatura que la persona fallecería. Por eso es que sudamos, porque al sudar, el sudor libera 580 kilocalorías, un litro de sudor libera 580 kilocalorías, y entonces eso le va a permitir a la persona liberar todo ese calor que se estaba generando durante el ejercicio y va a ayudar a que se refresque y a que no llegue a esa temperatura letal. Por eso también es muy importante, por ejemplo, cuando la gente está sudando, pues dejar que el calor se evapore, porque bueno, es muy común que nos sequemos, nos quitemos el sudor, perdón, a lo mejor porque sentimos que es incómodo, pero lo mejor, obviamente, sí quitarnos el sudor de los ojos para poder ver, pero en el cuerpo dejar que ese sudor se evapore, porque es durante este proceso de evaporación del agua que vamos a liberar toda esa energía acumulada. Entonces, pues es muy importante. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si no liberamos, ya dijimos que se incrementa el calor en el cuerpo y podría ser muy grave. Ahora también cuando se deshidrata a alguien, ya lo mencionó José Luis, que pues hay hipovolemia, ¿no? O sea, la concentración de la sangre se concentra, tenemos una sangre más concentrada, ¿y qué va a pasar? Pues que nuestro corazón va a trabajar más. Se dice que se incrementa el gasto cardíaco porque el corazón va a trabajar a marchas forzadas para poder mover esa sangre más concentrada. Entonces, por eso es tan importante
que, bueno, toda la vida estemos hidratados, pero en este caso, pues yo hago más énfasis en el deporte, o en el deporte o en la actividad física, como me mencionaba Itzel, y en la danza, ¿no? En todas las danzas, pues va a ser muy importante estar adecuadamente hidratado por eso. Entonces, las pérdidas de agua en el deporte se incrementan mucho. Por ejemplo, hay deportes que se incrementan más. Siempre que pensamos en las pérdidas de agua, pensamos en la maratón, en la ultramaratón, que sudan muchísimo. Y sí, es verdad, pero también hay otros deportes que tienen pérdidas grandes de agua por todo el equipo que hacen. Por ejemplo, uno de los que más sudan es fútbol americano, por todo el equipo que traen, los shoulders, los nitros, las rodilleras, el casco. Todo esto va a hacer que suden más. Cuanto más, en una tesis que hizo Toño Tajonar, que era corredor de pieles rojas, un excelente corredor de pieles rojas, la hizo ahí, yo fui lector, la hizo en Medicina del Deporte donde trabajo, la dirigió la doctora Ana Rosa Becerra, yo fui lector nada más de la tesis, y él vio la tasa de sudoración, calculó la tasa de sudoración en jugadores de fútbol americano, y se vio que cuando ellos entrenaban en cortos, lo que se llama en cortos, que es entrenar en shorts, por hora de entrenamiento era alrededor, no tengo aquí los números exactos, era alrededor de 1 litro de agua lo que perdían por hora. En cambio, cuando ellos entrenaban ya equipados, cuando el entrenamiento era equipados, perdían 2 litros de agua por hora de entrenamiento. Entonces, imagínense, 2 horas de entrenamiento, pues son 4 litros de agua. Un partido de fútbol americano dura alrededor de 3 horas. Entonces, por un partido de fútbol americano es una pérdida de 6 litros de agua en promedio, ¿no? O sea, porque eso es un promedio. Taekwondo también, aunque los rounds son cortos, por todo el equipo que traen, también traen cubierta la cabeza, traen el peto, traen coderas, espinilleras, etcétera. Entonces, esto los hace también sudar mucho, son de los que más sudan. Esgrima, por ejemplo, que es otro deporte que también utilizan bastantes equipamiento, pues también sudan más, ¿no? Entonces, a veces creemos que es nada más, los que vemos sudando un montón, que son los maratonistas, pero no, hay otros deportes que también sudan. Esto se ha estipulado, las tasas de sudoración, se ha hecho para estimarlas para diferentes deportes, por ejemplo, baloncesto, hay estudios que sudan 1.6 litros de agua por hora de entrenamiento en el verano, en maratón 1.5 litros de agua por hora de entrenamiento en el verano, fútbol, soccer, 1.5 litros de agua por hora de entrenamiento en el verano, el polo acuático, 0.8 litros de agua por hora, remo, 2 litros de agua por hora, squash, 2.4 litros de agua por hora. Estas son tasas de sudoración que se han establecido, como les dije, como esta tesis de Toño Tajonar, pero realmente lo mejor para ver cuánto estamos sudando y cuánto es lo que voy a reponer durante el deporte, pues es crear nuestra propia tasa de sudoración. Y nuestra propia tasa de sudoración es pesarnos, lo ideal es sin ropa o por lo menos en ropa interior nada más, justo antes de empezar a hacer el deporte, y pesarnos después, habiéndonos secado todo el sudor, ahí sí que tengamos en la piel, otra vez en ropa interior, quitarnos la ropa interior mojada, ponernos ropa interior seca o pesarnos desnudos, en ambos casos es lo mejor. Y entonces ahí vamos a ver cuál es la diferencia en el peso. Esa diferencia en el peso va a ser nuestra pérdida de sudor y así podemos saber, ok, cuando yo me ejercito pierdo tanto agua en sudor y parte de eso es lo que tengo que reponer, además de reponer mis pérdidas normales de agua. A esto, bueno, hay que agregarle si fuimos al baño a orinar, cuánto orinamos y para hacer una tasa de sudoración más precisa y cuánto bebimos, porque durante el entrenamiento pudimos habernos estado hidratando y entonces cuánto bebimos y hay que restar y sumar esto y ya tendríamos más precisa nuestra tasa de sudoración. Pero si no, por lo menos mínimo cuánto pesé antes, cuánto pesé después, sin ropa y habiéndonos secado el sudor. Y eso ya nos da nuestra tasa de sudoración personal, porque como decía Itzel al principio, cada persona es diferente y cada persona va a sudar de forma diferente. Habemos unos que sudamos mucho, y hay quienes sudan muy poquito, ¿no? Y esto también es genética, cada quien va a sudar ciertas cantidades mayores. Entonces, todo esto es lo que va a estar pasando en forma diferente. Y finalmente, ¿con qué hidratarnos?
Es muy importante, bueno, vigilar sí, cómo saber si estamos deshidratados con el color de la orina, ya nos los había mencionado José Luis, y nada más, si me permiten compartir muy rápidamente, nada más una sola imagen para ver esto del color de la orina. Él nos ponía muy inteligentemente, porque a mí no se me ocurrió, presentarlo en físico. No sé si ya estoy compartiendo. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, Okay. ya se ve tu pantalla. Aquí está el color de la orina, es una escala, ahorita se me escapa el autor, y se ve que entonces el número 1, 2 y 3 son los colores ideales que debe de tener la orina cuando estamos hidratados. Cuando estamos hidratados, esos colores tiene. Cuando ya empezamos a estar menos hidratados, se ve como el 4 y el 5, y 6, 7 y 8 ya implica, sobre todo 7 y 8, que estamos muy deshidratados, ¿no? Esa es una forma la más segura de estar vigilando qué tanto nos estamos hidratando o no. Y también muchas personas les da miedo, dicen, es que yo he oído que puede estar sobrehidratado. Si la orina es transparente, si no tiene ningún color, entonces está sobrehidratado. Eso sería la recomendación. Perdón, ya es que no hay, ya, dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Entonces, básicamente nada más, eso es pues la forma más segura de saber si estamos hidratados o qué tanto estamos hidratados. También con qué nos vamos a hidratar, que es lo importante. Sí, como decía Fabián, el agua es suficiente para hidratarnos todo el día, toda la vida, todo el tiempo hay que estarnos hidratando. Pero también Ramiro mencionaba, hay ciertas bebidas que justamente nos van a hidratar más durante el deporte, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si bien es muy cierto lo que decía Fabián, que el agua es, no está sola como nos quieren hacer creer que el agua pues sería agua destilada, ¿no? Si lo que bebiéramos fuera el agua de la llave de SU, de los bebederos, fuera sin nada, sería agua destilada, y no es verdad, es agua pura simplemente, pero ya trae solutos. Pero para el deporte, las pérdidas de sudoración durante el deporte también se pierde sodio, y entonces las bebidas rehidratantes para deportistas deben de traer los famosos electrolitos, que también ahorita se han puesto de moda muchas marcas de electrolitos, y que básicamente ahí el importante va a ser el sodio, y también aportan algo de glucosa. ¿Por qué? Porque al tener esta combinación de glucosa, y que puede ser glucosa fructosa o sacarosa, se han probado diferentes combinaciones para ver cuál es la máxima absorción con todo ellos, como son bases científicas. Estas bebidas deben de estar a 280 miliosmoles más o menos en concentración de solutos, para que puedan ser absorbidas a la brevedad. Y se ve que sí, justamente a esas 280 miliosmoles, que es más o menos a lo que está el líquido intracelular, va a favorecer que se absorban más rápido que el agua natural. Pero también, como dicen, hay mucha comercialización y nos dicen, pues es que hidrátese así todo el tiempo. No, no es cierto, tienes razón, Fabián. Todo el tiempo nos tenemos que estar hidratando con agua. ¿Cuándo van a ser útiles estas bebidas? Pues cuando nos ejercitamos. Y de hecho se recomienda que cuando la sesión de ejercicio dura más de 1 hora, que muchas veces a lo mejor si hacemos zumba, pues la clase de zumba dura 1 hora o 50 minutos, pues no va a ser necesario hidratarnos con ninguna bebida de estas hidratantes, va a ser suficiente el agua. Pero los deportistas, que es lo que yo veo, pues tienen 4 horas de entrenamiento, 3 horas, 2 horas de entrenamiento, entonces sus sesiones de entrenamiento sí son mucho mayores. Un bailarín también tiene muchas horas de entrenamiento, no va a ser 1 sola hora. Entonces, sí, ahí sí pueden requerir alguna bebida que tenga solutos. Hago énfasis en que tenga solutos. ¿Por qué? Porque otra opción para estarnos hidratando, pues es hacer agua de frutas. Entonces podría no ser como dicen, bueno, para no andar llenando de botes el mundo, de botes de plástico, pues podemos ir en nuestro cilindro
ponerle agua de frutas y entonces ya le ponemos solutos y con eso nos podemos hidratar perfectamente durante los entrenamientos. No va a estar a las 280 miliosmoles que se necesita para la máxima absorción, pero va a ser suficiente para que nos hidrate mejor que el agua simple. Entonces, este es en el deporte. Cuando sí les digo a los deportistas que van a requerir y que yo recomiendo sobre todo que sí recurran a cualquier bebida hidratante para deportistas, es en las competencias. El día de la competencia sí mejor que tengan su bebida rehidratante para deportistas. En la danza, en una presentación, pues sería una bebida rehidratante para deportistas lo mejor, porque así vamos a tener sí la certeza de las 280 milosmoles y podemos estar seguros que nos va a hidratar adecuadamente y además no nos va a dar esta sensación de orinar frecuentemente, porque a veces las personas también cometen el error de hidratarse, se toman 1 litro completo y pues van corriendo al baño a orinar, ¿no? Y realmente pues quedó poco el agua ahí adentro del cuerpo, entonces hay que hidratarse con sorbitos pequeños y las bebidas rehidratantes para deportistas van a ser mejor. Ahora también sí hay muchas bebidas que nos confunden porque originalmente estaban los sueros orales para deshidratación de diarrea y vómito, y que se venden como electrolitos. Y entonces las personas empezaron a decir, bueno, pues esos son más seguros porque son los que se venden en la farmacia. Y realmente la deshidratación por diarrea y vómito van a necesitar más, me parece de magnesio, ahorita se me escapa el nombre. Entonces, digo, el electrolito, pero realmente para hidratarse en el deporte es mejor las bebidas rehidratantes para deportistas, que tienen electrolitos, como decían, sí, tan se ha puesto de moda estas bebidas con electrolitos que hasta una marca ya muy conocida siempre ha tenido electrolitos, pero ahora ya sacó su versión que dice con electrolitos para que la gente pues diga, ay, esta es la buena, ¿no? Entonces, todas tienen los electrolitos porque eso es lo que le da la concentración de 280 milosmoles y eso es lo que va a ayudar a que se absorban rápidamente. Pero durante el entrenamiento puede ser agua de fruta, si el entrenamiento, el ejercicio dura menos de 1 hora, puede ser agua natural perfectamente. Y incluso se puede, hay de estas bebidas, hay muchas que ya se venden en polvo y entonces las pueden preparar también para no estar sacando muchos botes de plástico, perdón, al mundo. Y finalmente, ¿ya acabé? Sí, Rebeca, ya. De todo, te adelantaste porque iba a hacer también varias preguntas y también porque queremos escuchar las preguntas del público. Entonces, te pido nada más que tomes en cuenta lo que ibas a decir y para la siguiente intervención. Sí. Y me surge nada más una duda. En la tesis hablaste de saber justamente nuestra tasa, ¿no? de sudoración. Si nosotros quisiéramos, entonces, tendríamos que pesar antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, pero ese valor está en kilogramos. ¿Cómo lo pasamos a litros? Es que el agua, bueno, y ahí nos puede orientar seguramente mejor Ramiro, me imagino, o Fabián, el agua casi es lo mismo en kilogramos o litros. O sea, es 1 litro de agua es 1 kilo de peso. Ok, y a eso mismo le vamos a ir restando si, sumando si nos estamos hidratando, la cantidad de agua que estamos tomando durante el ejercicio. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, si hacen también su tasa de sudoración, pueden compartirnoslas en nuestras redes sociales, que hagan el experimento, estaría buenísimo. Y también el tipo de actividad, porque aquí también quiero resaltar, identificar cuál es la actividad física que estamos realizando y por cuánto tiempo. Y bueno, me gustaría también pasar ya, vamos a nuestra segunda ronda también de este conversatorio, con principalmente 2 preguntas que las van a responder desde sus distintas áreas. Pensando precisamente en ya tener una practicidad en el día a día, ¿no? Desde las distintas actividades que cada quien realice y que lo podamos hacer de manera práctica. La primera es,
¿Cómo tomamos agua mientras nos ejercitamos? Sobre todo porque Rebeca habló de estos mitos, ¿no? Y de actividades que solían hacer las personas. Y me remito, me recordaste también, Rebeca, a cuando yo era niña, llegaba a ver, era muy frecuente ver las fajas o los plásticos tal cual que se ponían las personas, hombres y mujeres, alrededor del estómago, del vientre, ¿no? Porque esa era, si sudaba más esa área, entonces iba a haber una reducción del tejido, ¿no? O bueno, de la grasa. Entonces, quiero ir cerrando o quiero ir enfocando este segundo bloque en actividades prácticas que podemos hacer en el día a día mientras estamos haciendo nuestra actividad. ¿Cómo tomamos agua mientras nos ejercitamos? Sobre todo porque algunos dicen es por sorbitos, nada más, hazlo, moja tus labios. Y la segunda pregunta, ¿cuánta agua tomaríamos, ¿no? A lo largo de la actividad, un antes, un después. Entonces, para que también vayan pensando en sus respuestas. Y les pediré también que nada más vamos a hacerlo una ronda de 3 minutos para que sean breves y así demos paso a las demás preguntas del público. Mantenemos el mismo orden, entonces, José Luis, puedes iniciar. Disculpen. Sí, para el consumo del agua en ejercicio, pues también investigando no hay como que un consenso que diga cuál es la mejor forma de hidratarse. Y eso genera problemas porque nos lleva a generar muchos mitos. Algo que comentó Rebeca que me parece muy interesante desde el punto de vista clínico es que a mí se me ha tocado ver muchos pacientes que piensan que la mejor forma de bajar de peso es sudar y sudamos a lo desgraciado, perdón por la palabra, pero sudan como si no hubiera mañana. Y esto genera un grave problema porque desde el punto de vista fisiológico, como ya se ha planteado, el sodio, igual Rebeca nos lo comentó, es un electrolito muy importante y que se pierde. El sodio se vuelve fundamental porque, al menos para el cerebro, funciona para que las neuronas puedan hacer sus funciones. Una deficiencia en los niveles de sodio nos puede llevar a mostrar la sintomatología que se asocia cuando tenemos deshidratación, confusión, mareos, ay, ¿qué me está pasando? Entonces, algunas de las propuestas que he leído sobre cómo se debe de hidratarse consisten en tomar volúmenes de 200 a 250 mililitros cada 15 o 20 minutos. Sin embargo, reitero, no encontré un consenso que nos diga cuál es la mejor forma de hidratarse, porque también hay que tomar en cuenta que influye mucho la temperatura a la que estamos expuestos. ¿Estamos en un ambiente abierto o cerrado? ¿Hay exposición al sol o no la hay? Por otra parte, también el individuo es hombre, es mujer, estamos a nivel del mar, no estamos al nivel del mar, porque todas estas condiciones nos modifican el volumen de líquidos que estamos perdiendo. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Fabián, por favor. ¿Qué tal? Me salté, primero era Fabián, ¿verdad? Una disculpa. Perfecto. Bueno, recalcando las actividades que mencionan, es muy importante también saber que hay muchos mitos acerca de del consumo de agua, ¿no? Anteriormente me acuerdo mucho de una propaganda que era de consume 2 litros de agua diario, ¿no? Pero ahí viene la discrepancia de cómo consumir esos 2 litros de agua, ¿no? ¿Qué periodicidad sería consumir? Ahorita escuchaba al compañero un vaso de 250 mililitros cada cierto tiempo, ¿no? Sin en cambio sabemos que las actividades, digamos, de un deportista son requerimientos diferentes a las de una persona, digamos, que practica algún día algún deporte, ¿no? Lo comentaba hace rato acerca de los estudiantes que realizan deportes en las áreas de la ciudad universitaria, que digamos, literalmente para ellos hidratarse es cuando llega ese momento de sed, ¿no? Saciar esa sed es el primer paso, ¿no? De ir, consumir el agua. Por eso comentaba mucho acerca de los dispositivos de abastecimiento de agua, ¿no? Que pueden caminar 100 metros y se van a encontrar otro dispositivo. Pueden seguir caminando otros 500 metros y se van a encontrar otro dispositivo para abastecerse de agua, ¿no? Los requerimientos aquí serían, digamos, a como la persona lo vaya necesitando, no tanto de que sea deportista. Yo ahorita estaba escuchando mucho acerca de las bebidas y
y esta parte de que son necesarias, digamos, para los deportistas de alto rendimiento, digámoslo así. Pero para una persona común, como nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria, que digamos, hacemos el deporte en alguna ocasión cuando no tenemos una clase, ¿no? Salimos con los compañeros, vamos a realizar esta práctica deportiva, y la única manera que tendríamos sería consumir el agua que tuviéramos a nuestro alcance, ¿no? Ahí es donde vendría la variación en estos consumos de hidratación, ya que las personas no estamos muy habituadas a tal hora a tomar el agua, a tal hora, ¿no? Sino simplemente cuando nos da la sensación de sed, saciar esa sensación, serían como los primeros pasos para podernos hidratar, ¿no? Perfecto, gracias Fabián. Ramiro. Sí, creo que es una pregunta muy interesante y muy curiosa porque también es algo que hace tiempo me había planteado. Digo, ¿cómo es esta parte de la rehidratación? ¿Cómo sabemos realmente? El indicador como más común sería cuando sentimos sed, pero en algunas fuentes de información veía que no es adecuado eso porque cuando sentimos sed es porque ya realmente hay como un cierto problema, un desequilibrio, y para tener la sensación de sed es porque ya, digamos, andas mal, ¿no? Por un lado, se me hacía interesante la idea de que hidratarse es un hábito que tenemos que aprender y que no necesitas tener sed para tomar agua. O sea, es algo como que tú debes enseñarle a tu cuerpo como bueno, entre comillas, forzar, pero más bien es como aprender y hacer un hábito, y en promedio se considera que para que tú formes un nuevo hábito tienes que repetir una conducta al menos un mes, por ejemplo. Y hay como ciertos tips o formas de llevar, como dicen, tu recipiente con agua y estar viendo que siempre lo tengas lleno. Eso es como una forma de asociar, ya se acabó, le voy a poner más y así sé que siempre tengo como acceso a agua, por un lado. Por otro lado, ¿qué indicadores básicos? Como comentaba muy bien José Luis y Rebeca, el color de la orina es un indicador muy simple, muy fácil, que podemos cada uno de nosotros monitorearnos, digamos, por la observación del color y saber que también o no estamos. Y otro creo que también puede funcionar y que he escuchado es a veces cuando por la noche sentimos así como calambres nocturnos, eso tampoco es así como muy bueno y puede ser un indicador muy simple de que estamos mal hidratados. Hay épocas en el año en el que por el simple hecho de estar durmiendo, pero estamos muy cobijados ahí, sudamos también y podemos también perder algún tipo de agua y electrolitos en la noche. Entonces, una persona que sufre o de repente cuando se mueve siente que le da un calambre, no sé si les ha pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado. Y en cuanto empecé a rehidratarme mejor, puedo decir por experiencia propia que esa sensación se acabó. Algo me decía que no estaba bien y pues fue tan simple, pero sí es como hacer un hábito. Ya cuando formas el hábito, ya tú consumes el agua con regularidad y es curioso, pero cuando platica uno con amigos o demás personas, muchos no tienen el hábito del agua, solo cuando tienen sed. Dices, ya te hidrataste bien, ya tomaste agua, dices, no, no tengo sed, pero tampoco checan cuánta agua ingieren. Sí es cierto que una parte viene de los alimentos, no es todo nada más tomar agua simple, digamos, en frutas o en la comida, ensaladas, sopas, etcétera. Hay un porcentaje, pero ciertamente adicionar o hacer el hábito de la hidratación de manera continua creo que puede ser un buen consejo en el día a día, seamos deportistas o no. Simplemente la hidratación ayuda también al funcionamiento del cerebro, como también comentaba José Luis. Incluso en el rendimiento escolar, estar deshidratado pues puede tener un efecto contraproducente. Gracias por los buenos consejos, Ramiro. Y Rebeca, igual, por favor. Tienes tu micrófono apagado. Qué bueno que mencionaron lo de los calambres. Es muy común que cuando vemos que a alguien le da un calambre en el deporte, digan le falta sodio, le falta magnesio, le falta no sé qué, empiezan a creer que le faltan electrolitos y la primera causa de los calambres durante el deporte es la deshidratación, la primera causa. Entonces, si alguien le está dando un calambre, lo más probable es que sea por una deshidratación. Y pues entonces eso es muy importante. ¿Cómo hidratarnos? ¿Cómo adquirir este hábito? Voy a contar un chiste. Una señora va al doctor y entonces el doctor le dice, la revisa y todo, y le dice, bueno, mire, va a tomarse estas pastillas, la roja a las 6 de la mañana, la amarilla a las
11 de la mañana, la anaranjada a las 2 de la tarde, la verde a las 6 de la tarde y la azul a las 8 de la noche. Ya le dice la señora, ay, doctor, ¿cuántas pastillas? Estoy muy mal, está todas esas cápsulas. No sé, todo esto con un vaso de agua, perdón, con un vaso de agua, un vaso de agua y un vaso de agua. No, 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 señora, lo que necesita es tomar agua, ¿no? Entonces, por eso todas pastillas para que recuerde el tomar agua. Entonces, sí, ponernos diferentes momentos del día al despertar, beber un vaso de agua, con las comidas, que también es un mito de que si tomo agua antes, durante de la comida, que disuelvo y que ya no se absorbe. No es cierto, el agua con la comida, junto con los alimentos, va a ayudar a que se absorban mejor. Entonces, con los alimentos, cada que tomo un alimento, pues tomar un vaso de agua y así ir creando este hábito de poner diferentes momentos, si es necesario hasta de poner una alerta en nuestro celular para tomar nuestra agua. Y en el deporte, pues sí, ya se sabe que debe ser el agua antes, durante y después del deporte. Antes y durante, pues no puede ser mucha para minimizar la sensación de orinar, pero ya terminado el ejercicio físico es cuando vamos a tratar de tomar todo el agua, todos estos 4 litros que les decía que se logran perder, pues no nos los podemos beber. Por ejemplo, en un partido de fútbol americano se va a beber todos los 6 litros, pero ya al finalizar va a reponer la mayor parte de estas pérdidas de agua. Muchas gracias, Rebeca. Sí, y creo que tanto Ramiro como Rebeca y bueno, todos acá hemos también coincidido en los hábitos, ¿no? O sea, regresamos a la importancia del agua en sí y creo que generar esos hábitos ayuda mucho. Tal vez ahorita también en estos tiempos en los que hemos estado mucho tiempo sentados, disminuyó también en la pandemia la actividad física. Al inicio sí se hizo, pero después hubo hasta memes, ¿no? De qué tanto habíamos subido de peso porque dejamos de hacer actividad física en pandemia, ¿no? Y de nuevo que estamos retomando todas las actividades físicas, pues es indispensable también estar hidratados y fomentar un hábito. No es necesario que seamos grandes atletas, pero la hidratación es fundamental para tener una buena salud. Entonces, creo que esos hábitos también ayudan mucho. Y bueno, pasamos ahora a las preguntas también del público, que varias ya también las hemos respondido. Si alguien quiere agregar también algo, nos preguntan cuál es la parte órgano del cuerpo en la que abunda más agua. Igual y José Luis, si nos puedes también ayudar con esa respuesta. ¿Qué se recomienda para poder hidratarnos cuando realizamos actividad física? Se recomienda beber sueros en lugar de agua. Y para Rebeca se refiere a pieles rojas del Instituto Politécnico Nacional, supongo este dato que nos comentaste de la tesis. Para conseguir hidratación correcta en los niveles de glucosa y sodio necesarios, es recomendable tomar jugos o algún reemplazo de agua más eficiente o solo agua con alimentos cuya función sea aportar lo faltante. Y otra pregunta más también, ¿qué pasa cuando sudas poco? ¿No se altera el bombeo del corazón? Lo toma como algo normal. Vamos a dejar hasta acá las preguntas y alguien quiere tomar la palabra para responder alguna de ellas, que varias ya también las respondimos en la charla. José Luis. Claro, muchas gracias. Respondiendo a la parte de en dónde encontramos más agua en el cuerpo, para esto lo podemos ver de diferentes formas. Quizá una de las más simples es dividir al cuerpo en compartimentos. El compartimento intracelular, que es todo lo que está dentro de la célula, y el compartimento extracelular, que es todo el mar de líquido en el que se encuentran inmersas las células. La mayor parte del agua la vamos a encontrar en el líquido extracelular, repartida entre la circulación, dentro de los órganos. Y quería hacer un último apunte, ¿puedo? Relacionado Sí. con los mitos del agua. Hace ratito mencionaron la parte de sobrehidratar y la parte de los electrolitos. Entonces, retomando el ejemplo del vaso del agua, entiéndase como el color del agua a los electrolitos o a los componentes de la sangre o que están en la sangre. Si nosotros queremos regresar a los hábitos y pensamos que por tomar mucha agua estamos acá cumpliendo con los hábitos y vamos a rendir de mejor forma, pues tenemos una serie de problemas. Si nos damos cuenta, al momento de poner más agua, lo que vemos en el vaso es que el color se pierde.
En otras palabras, esto significa que estamos disolviendo todos los componentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque así como están estos hábitos de que las personas piensan que por sudar más van a bajar más de peso, también el tomar agua de la que requerimos de más de un solo golpe nos puede llevar a ese tipo de complicaciones y también nos puede llevar al efecto de los calambres, en este caso porque estamos disolviendo los electrolitos. Ah, y un último apunte. De lo que me preguntaste hace rato, ya recordé el dato. Los huesos tienen 22% de agua. Perfecto. Gracias, José Luis. Ramiro. Sí, nada más con respecto, creo que había alguna pregunta por ahí en cuanto a las bebidas y esto. Algo interesante también desde el punto de vista bioquímico es que, por ejemplo, el hecho de que las bebidas, como comentábamos, rehidratantes en el contexto deportivo, se absorban mejor o ayuden a la recuperación más rápida, también tiene el fundamento en el hecho de que el agua, si comparamos el agua simple comparada con el agua donde hay sodio y glucosa, ambos solutos tienen una capacidad de favorecer la absorción a nivel intestinal, entonces hacen como un efecto sinérgico y eso es algo que explicaría por qué para un deportista el agua no sería suficiente. Por un lado, este efecto sinérgico promueve la sensación de sed para que el individuo requiera hidratarse mejor y por otro lado evita la diuresis. Si solamente ingirieran pura agua para recuperarse, favorecerían este sistema que también nos platicaba José Luis de la diuresis. Y bueno, nada más era como complementar un poquito, que creo que es muy importante. En todo esto que comentamos hay evidencia científica demostrada experimentalmente y en humanos, por supuesto, y enfatizar esto para el auditorio para que vean que a veces en redes sociales, no sé, el TikTok, el YouTube, muchas personas hablan de cosas como tratando de influir en la gente sobre actividades que a veces pues ni siquiera saben por qué lo recomiendan o basados en qué. Hay que tener mucho cuidado con eso y de aquí muy bien estas actividades que organiza la UNAM para reunir perspectivas diferentes y que podamos entender que en esas recomendaciones hay evidencia científica y que eso es lo que explica por qué funciona. Y bueno, gracias. Gracias, Ramiro. Rebeca, ¿gustarías agregar algo más? De las bebidas, yo creo que es importante distinguir todo lo que son bebidas. Todos los martes a las 10 de la mañana por el Facebook Live de Deporte UNAM doy pláticas y justamente hace poco di una plática de las bebidas hidratantes para deportistas, cuáles deben de ser y por qué hay toda esta confusión. Les decía a un inicio, se confunden las bebidas, los sueros que son para diarrea y vómito, esos no son el ideal para el deportista, esos son el ideal para hidratar diarrea y vómito. Para el deportista son las bebidas que están indicadas para deportistas, que son bebidas rehidratantes y que también es importante distinguir que no deben ser las bebidas energizantes que se anuncian y que muchas veces se confunden porque por decir el nombre de energizantes creen que son las bebidas ideales para hidratarse y no. Las bebidas energizantes lo que traen básicamente es cafeína para despertar a la persona. Muchas fueron creadas para crear cócteles con bebidas alcohólicas y su finalidad es otra, ¿no? Entonces, para hidratarse son bebidas rehidratantes. Ya quedamos que si el ejercicio dura menos de 1 hora, basta con el agua natural o pueden hacer agua de frutas. Para el deporte, durante el entrenamiento, puede ser agua de frutas, el día de la competencia, bebidas rehidratantes que están con la debida concentración de solutos. Y finalmente, ya se me olvidó lo otro que iba a decir. Si quieres, mientras recuerdas, Fabián, ¿quieres agregar algo respecto a las preguntas que nos han llegado? Y creo que mis compañeros ya contestaron todo. Gracias. Ok, gracias. Bueno. Ok, perfecto. Si quieres, termina, Rebeca, y después te doy la palabra, Ramiro. Gracias. Gracias. Nada más lo de los sellos. Justamente los sellos, es que hace rato mencionaste lo de los sellos. Sí, las bebidas rehidratantes van a traer el sello que trae exceso de sodio y exceso de glucosa, me parece. Pero justamente esto es muy, muy importante y que quede muy claro. Eso es para el deportista,
no para la persona común, para el deportista y cuando se está ejercitando. Siempre les insisto a los deportistas, cuando el deportista no se está ejercitando, no va a necesitar estas bebidas rehidratantes. Entonces, si un deportista se está ejercitando, no importa esos 2 sellos de sodio y glucosa. Si el deportista no se está ejercitando, no tiene que tomarlas. Si uno no es deportista, no tiene que tomar esas bebidas y por eso son esos sellos. Gracias, que son elementos súper importantes también y hay que tomarlos en cuenta y evaluar, sobre todo con base en nuestra actividad. Ahora sí, Ramiro. Sí, nada más es un pequeño comentario que también me gustaría saber hasta la opinión de Rebeca, porque dentro de un dato que encontré por ahí decía que la temperatura de las bebidas para la rehidratación, por ejemplo, de los deportistas, también podía ser un factor importante por cuestiones del vaciamiento gástrico y todo eso, y que se recomendaba de 15 a 20 grados la temperatura de las bebidas, que si fueran frías podría tener algún efecto como pues adverso en la reposición de líquidos, de electrolitos, y también temperaturas más altas pues podrían ser como no apetecibles para el deportista. No sé, ahí me gustaría saber también la opinión de Rebeca, aprovechando que está aquí. ¿Es importante esta temperatura o realmente no sería relevante? Se ha visto que es importante la temperatura, sobre todo, como mencionas, para que sea más gratificante para el deportista. Cuando está fresca, si antes se manejaba a los 15 grados centígrados, que entre 15 y 16 era lo ideal. Se hicieron investigaciones y se decía que eso era lo ideal para el deportista, para la hidratación. Pero, por ejemplo, actualmente en el Instituto Australiano del Deporte, hasta recomienda cuando las situaciones del clima son muy calurosas, que podría ser hasta ellos ponen granizado, bueno, la traducción al español, pero sería en un raspado, hasta en un raspado podría servir en un momento dado en situaciones muy calurosas, ¿no? Pero en general sí se recomienda que la bebida esté entre 15 y 16, como ideal. Pero lo mejor es que se hidrate, ¿no? Así como les digo, el mejor ejercicio es el que sí se hace, también la mejor agua pues es la que se toma, ¿no? Y si está tibia porque el clima la calentó, pues no importa, hay que tomársela. Pero como ya dijiste, sí, si está tibia, el deportista no siente tan a gusto tomársela. Por eso muchas veces también se ha creado ese mito de que beber cerveza ayuda a hidratarse, pues porque la cerveza siempre la bebemos friecita y entonces da una sensación de estar bien hidratados, pero favorece la diuresis, entonces no es lo recomendable para hidratarse en el deporte. Pero sí, se ha visto que lo mejor es entre 15 y 16 grados centígrados, pero lo mejor es sí hidratarse. Buenísimo. Bueno, y tenemos la pregunta de qué pasa cuando sudas poco también. ¿Por qué algunas personas también sudan más que otras? Por exceso de glucosa se puede llegar a presentar orina blanquecina y si es recomendable que las bebidas que han sacado como energéticas para la vida diaria se consuman. Si quieren, seguimos ese mismo orden. ¿Les parece? O quien quiera tomar la palabra. Los vi que querían hablar. Sí, Rebeca. Bueno, el exceso de glucosa, nada más aclarar, no sé si es por ahí, las personas luego creen que las bebidas rehidratantes tienen mucha glucosa, ya lo mencionaban, sí tienen, porque eso va a permitir que se absorban más rápidamente, pero no tienen tanto. Por poner un ejemplo, medio litro de bebida rehidratante en promedio va a tener como de 5 a 6 cucharaditas de azúcar, que es más o menos lo que va a tener, mientras que un refresco va a tener alrededor de 15. Entonces, un refresco, pues, tiene muchísima más azúcar y por eso no es recomendable. Las bebidas rehidratantes van a tener más o menos entre 5 y 6 por medio litro. Estoy hablando por medio litro. Entonces, esa glucosa, si es durante el deporte se va a emplear
se va a usar, ni siquiera se va a ir a guardar a las reservas de hidratos de carbono, que serían el glucógeno muscular, no se va a ir a guardar porque se va a usar durante el deporte. El problema, si nos andamos bebiendo 1 litro de bebida rehidratante durante el día en lugar de agua, ¿no? Como recomienda Fabián, bueno, pues beban agua, no bebidas rehidratantes durante el día, pues vamos a estar tomando también toda esa glucosa que no es necesaria para nuestro cuerpo porque no estamos moviéndonos y no la vamos a necesitar. Insisto, las bebidas hidratantes son para el deportista y cuando se está entrenando. Después de eso, pues no va a ser necesario. Y las bebidas energizantes, eso es otra cosa que no va a ser necesario. También mencionaron hace rato, bueno, mientras los demás piensan, me aprovecho, que dónde vamos a recibir esa glucosa y demás. Bueno, todo eso va a ser también parte de la dieta, de la alimentación del deportista, porque no todo va a estar solucionado exclusivamente con la bebida rehidratante. Hay cargas de glucógeno, hay diferentes dietas especiales para el deporte, que bueno, nada más que pues no son el tema de aquí, pero sí todo eso y también el sodio lo vamos a estar recibiendo en forma cotidiana de los alimentos. Hay alimentos que nos aportan más sodio, pero no va a ser lo que llamamos de la hidratación, es específicamente al momento de la hidratación durante el esfuerzo físico, y ahí sí vamos a necesitar entonces un poco más de sodio y un poco más de glucosa, que lo vamos a tener en bebidas rehidratantes. Yo les digo que digan para deportista, vean que digan para deportista y entonces esa elijan la de su elección. Perfecto, gracias Rebeca. José Luis. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta de la sudoración? ¿Qué pasa cuando sudas poco? ¿No se altera el bombeo del corazón o lo toma como algo normal? Esa es una pregunta muy interesante porque hace ratito Rebeca nos habló sobre la bulimia y de que se acumula los solutos y eso hace que se force el corazón. Cuando es importante recalcar que el que uno sude más o sude menos depende de cuestiones genéticas. Claro, hay personas que sudan mucho y les puede ser muy incómodo por cuestiones estéticas, de que estamos todos sudados o huele medio raro. Pero sí hay que ser consciente de esta parte. El sudor juega un rol importante en la regulación de la temperatura, que fue lo que nos comentó Ramiro. Entonces, el mecanismo es constante y está en... no es constante, perdón, se me fue el término. Es dinámico y constante. Entonces, tenemos al organismo que está detectando constantemente los niveles de bulimia. Esta información viaja al hipotálamo. Si una persona sudara poco, podríamos decir que estaría acumulando más líquido, ¿no? En este sentido, si esto llegase a pasar, el riñón tiene la función de estar filtrando, de decir, tengo suficiente líquido, entonces el volumen urinario suele ser mayor. Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparse, el cuerpo regula por sí mismo a través del volumen de la micción, si llegase a haber alguna acumulación de líquido. Perfecto. Sí, gracias, José Luis. Ramiro. Sí, recordé dentro de lo que estaba revisando que había hay unos estudios dentro de el área esta del deporte de alto rendimiento y en futbolistas, por ejemplo, de ligas europeas, y justamente se ve que esta condición que comentan de por qué algunos sudan más o menos, si hubiera algún problema o algo así, realmente no, porque incluso ellos han reportado que jugadores de fútbol de estos de alto rendimiento, aunque reciban el mismo tipo de entrenamiento en el mismo horario, bajo las mismas condiciones de temperatura, de desgaste, está perfectamente bien demostrado que hay variantes o diferencias entre la cantidad de sudoración entre ellos. Y hablando de que todos son individuos pues sanos y monitoreados fisiológicamente, esto pues también nos da una idea de que no debemos pues como preocuparnos, no sé, si va al gimnasio en amigos y decir, mira, ellos están bien sudados y yo no, tengo un problema o qué me está pasando. Estamos haciendo un ejercicio similar o salen a correr o alguna situación. Entender que esto es algo que se ha descrito y como comentaba también muy bien José Luis, puede haber factores genéticos, quizá en algún aspecto de la función de las glándulas sudoríparas o algo así, pero no sería un indicador en principio pues de ningún problema, y entender que esto sí está demostrado incluso en estudios deportistas donde se someten a las mismas condiciones de entrenamiento.
Perfecto. Gracias, Ramiro. Rebeca. No te escuchamos, Rebeca. Perdón, qué bueno que ya aclararon todo eso. Y también nada más agregar a este mismo tema del sudor, que justamente las adaptaciones del sudor se dan con el entrenamiento. Si una persona no hace ejercicio y empieza a hacer ejercicio, pues no suda casi nada, ¿no? Y le preocupa porque dice, otra vez regresando, creen que no están adelgazando, pero no sudan porque su cuerpo todavía no se ha adaptado al ejercicio. Mientras más se va incrementando el entrenamiento a lo largo del tiempo, entonces ya se empieza a sudar más porque el cuerpo va a adaptarse justamente al ejercicio, a decir, pues necesito sudar para poder regular la temperatura corporal por este esfuerzo al que me están sometiendo. Y ya digo, con las explicaciones que daba José Luis, ¿cómo es eso? Yo lo digo así como que muy de fantasía, pero el cuerpo solito pues ya va a ir adaptándose. Entonces, sí, al principio, si no hacen ejercicio, pues empiezan a hacer ejercicio, van a sudar poco, pero ya cuando se adapta el cuerpo, cuando ya pasan meses, van a sudar más. Sí, gracias, Rebeca. Y otro punto también importante, rapidísimo, que me gustaría agregar, que mencionamos, bueno, se mencionó hace rato, es pues el no sentir pena también por el sudor, ¿no? O sea, creo que es normal y es también parte de ese conocimiento de nuestro cuerpo y en realidad el sudor no tiene olor. O sea, lo que genera el mal olor son las bacterias. Entonces, también ese puede ser otro indicador también para que nosotros estemos alertas respecto a nuestro cuerpo y disfrutar, ¿no? Bueno, al menos a mí eso me pasa que cuando yo termino mis ensayos estoy empapada literal y lo puedo ver, o sea, voy a intentar hacer mi taza de sudoración porque la ropa pesa, o sea, yo sí me cambio completamente toda porque me da frío después, o sea, de estar tan empapada me da frío y eso genera también una incomodidad en mí. Pero el sudor también hasta es un indicador de satisfacción de que a lo largo de la actividad física tu cuerpo cambió, tu cuerpo generó esta liberación de energía. Y otro elemento es eso, o sea, de estigmatizar esta idea del sudor como algo malo, como algo que no está dentro de los parámetros de un bien, de algo mal visto, ¿no? En la sociedad. Entonces creo que el sudor es parte de nuestro cuerpo, también de nuestras actividades y qué mejor también pues de hacerlo normal. Y bueno, ya estamos en la recta final de nuestro conversatorio y me gustaría también que los panelistas y la panelista piensen en 3 puntos que quieren que sean a 3 maneras, 3 bullets, 3 conclusiones con las que quieren que cerremos este conversatorio a manera ya sea o de consejos, de tips, de reflexiones, como ustedes quieran verlo. Pensando también pues con todo esto que ya platicamos, ¿no? Tanto de la responsabilidad, del autoconocimiento, también ya llevamos cifras, valores, que son indispensables también para poder tener estas decisiones que tomamos en el día a día, ¿no? Y que sobre todo podemos cambiar y eso es la gran ventaja también, que a partir de la información podemos ir modificando nuestras prácticas en el día a día. Entonces, si ya pensaron en sus 3 ideas, 3 conclusiones, pues empiezo, Fabián. Sí, bueno, creo que a través de la charla hemos notado que llegamos al mismo punto, ¿no? Dependiendo de las actividades que realice el individuo, va a ser la forma de hidratarse. En esta parte, yo creo que para finalizar agregaremos que, bueno, uno, saben, siempre botica de agua, ¿no? Será esencial, ¿no? Para el día a día. La segunda es que dependiendo de los requerimientos y de las actividades que realicemos en esta parte de la actividad deportiva, va a ser la cuestión de qué nosotros elegiremos para realizar esta hidratación. Como mencionaron, existen muchas marcas, algunos, otras formas de hidratarnos, pero ya dependerá de cada quien el usarlas, ¿no? Adecuadamente. También creo que un punto vital que se manejó fue
¿por qué no tendremos que utilizarlas cuando no son necesarias, no? Creo que esta parte de consumir bebidas en exceso, ya sean energéticas o los famosísimos sueros que como mencioné hace rato acerca de la cerveza, que es muy común que cuando también nosotros estamos en estado inconveniente, digamos, crudos, que es como lo más común, digámoslo así, adquirimos un suero, ¿no? Sin saber que ni siquiera nos estaría ayudando tal vez, ¿no? Igual y es la parte de nosotros tendremos que elegir esta forma de hidratarnos, saber qué es lo que de verdad requiere nuestro organismo, conocernos y crear los hábitos que estuvimos mencionando, ¿no? Para cualquier persona creo que sería muy agradable que consumir el agua fuera un hábito común. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Y también les recuerdo ser puntuales en sus 3 ideas. Continúo con José Luis, por favor. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y bueno, el primer punto que quiero destacar es que el agua es fundamental, como dijo Ramiro, para los procesos bioquímicos que llevamos en el cuerpo, entonces hay que estar siempre hidratados. Es importante retomar lo que mencionó Rebeca respecto a qué bebidas debemos de usar dependiendo de si hacemos o no actividad física, porque también una mala hidratación nos puede llevar a deterioro en el estado de salud. Y finalmente quiero retomar a lo que mencionó Fabián de la importancia de Pumagua en la UNAM, que tiene que ver con el uso de envases desechables o de una sola vez. Seguramente cuando ustedes ven los cilindros que compran, muchos dicen libres de BPA o bifosfenol A. Esta molécula se vuelve muy importante porque está altamente presente en las botellas de una sola vez, de uso de una sola vez. Y cuando se exponen al sol, pues se empiezan a liberar. ¿Por qué les comento esta parte? Resulta que ya hay estudios, de hecho en el laboratorio donde estoy haciendo el doctorado tenemos uno recién publicado, donde se ve la asociación entre los niveles altos de BPA en sangre con el desarrollo de problemas psiquiátricos, especialmente depresión. Entonces, pues aprovechemos que la UNAM nos da Pumagua, carguemos siempre nuestra botellita y salud. Gracias. Muy buen dato y de los resultados que han encontrado y bueno, eso también da pie a tener más debates y más pues espacios también para discutir parte de esa evidencia, ¿no? Ramiro, igual, puntual, por favor. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar diría que es importante que seamos sensibles a nosotros mismos, que observemos nuestro estado de hidratación. Ya nos platicaron muy bien cómo puede ser esto. Por otro lado, generar el hábito de la hidratación, no esperar o depender de hasta que sientas sed tomar agua, sino es un hábito que se debe construir. Y 3, tener precaución en el uso de esta nueva generación de bebidas, que más allá de deportivas, funcionales. Si no necesitamos más allá de una hidratación adecuada, no necesitamos tampoco gastar en estas nuevas modas y marcas que cada vez van a llegar más, y entender el funcionamiento para adquirir la forma más accesible de hidratación. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Ramiro. Y finalmente, Rebeca. Sí, pues nada más recomendar 3 puntos. La hidratación durante el deporte debe ser personalizada, ya vimos con la tasa de sudoración, de preferencia, vigilada también, que esto es a través de la orina, ver qué tan hidratados estamos, y planeada, porque sobre todo los días de las competencias tenemos que asegurarnos que vamos a tener el agua a la mano, o sea, ahí por ejemplo investigar dónde están todos estos bebederos que nos comentaba Fabián, para saber dónde vamos a poder rellenar nuestras botellas y poder tener nuestra hidratación adecuadamente a la mano. Muchísimas gracias, muy buenos puntos y son súper útiles y esa también es la idea, que a partir de este conversatorio también puedan ir incorporando todas estas actividades en su día a día. Y bueno, pues muchísimas gracias, llegamos ya al final de nuestro conversatorio en la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM. Les recordamos que todavía tenemos varias actividades, hay también presenciales y virtuales, entonces si tuvieron preguntas o más reflexiones también alrededor de este u otros conversatorios y actividades más, no duden también en compartirlas en todas nuestras redes sociales, que nos taguen o compartan también con el hashtag de Fiesta CIH.
Y bueno, hasta aquí llegó nuestro conversatorio. Muchísimas gracias, José Luis, Ramiro, Rebeca, Fabián. Fue un gusto platicar con ustedes. Y si tienen alguna otra duda, pues seguimos en comunicación y también los pueden encontrar en sus redes sociales. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, Gusto en igualmente. conocerlos. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Igualmente.